Bueno, en breve, rápidamente, en breve se tramitarán en el Congreso dos reformas que son de vital importancia. La primera es la reforma a la salud. O sea, vuelve otra vez y se insiste con ello. ¿Por qué? Porque de ninguna otra forma se mejorará la situación, por lo menos en salud en el país, si no es a través de una reforma. Esa reforma implica de que se supere toda esa crisis de salud que ha habido después de la Ley 100 del 93, que tramitó ya sabemos quién en favor de ya sabemos quién. No hará otra forma que se alivie un poco la situación del país en digamos que en esta debacle que ha tenido la salud en Colombia, donde ha sido más importante el negocio, donde ha sido más importante el dinero, donde ha sido más importante el enriquecer a unos gremios que en realidad pues atender al ciudadano colombiano, obviamente al ciudadano más pobre, al ciudadano más, digamos que le toca padecer los embates que han tenido los gobiernos anteriores y más aún ese gobierno del 2002 al 2010. Ustedes saben de quién hablo. Entonces, esa reforma a la salud tendrá, digamos, otra vez una presencia en el Congreso de la República y se espera de que se logre tramitar por lo menos algo y tan siquiera se dé a debate y se logre aprobar. Si no, será muy difícil, pero bueno, estamos iniciamos un año electoral donde todo será muy difícil. Pero el Congreso ya mirará cómo se moverá en ello. Y lo otro es otra reforma importante, la reforma desde la jurisdicción agraria, esa que en su momento en 1936 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo se intentó, digamos, hacer. Se necesitaban alrededor de 115 jurisdicciones agrarias, escasamente se lograron hacer 3 y hoy por hoy 3. ¿Y qué pretendía, digamos, esas jurisdicciones? Pues precisamente que todo el tema de tierras en Colombia, digamos que la tierra se entregase en realidad a los que la cultivan y no se desaproveche tanta tierra que no se cultiva en el país. No sé si ustedes saben que en Colombia de la tierra cultivable, de ese 100%, Colombia se alimenta del 13%. O sea, yo les quiero informar eso. ¿Por qué? Porque es que es demasiado importante. Esas son las reformas importantes en el país, que también debe de cursarse por allí. Bueno, y habrán otras, pero es que es un año electoral, y yo les decía hace mucho tiempo que en este año electoral se vendrá una arremetida contra el gobierno, pues bastante compleja. Listo, del Fondo de Estabilización de los Combustibles nos quedó una deuda de 52 billones de pesos, que en resumen más o menos quedó en 32, y ahí se ha ido pagando. ¿Por qué? Porque el gobierno en la pandemia, el gobierno anterior, nos endeudó y con unos intereses muy altos que tenían que pagarse muy rápido, ¿cierto? Entonces eso se ha tramitado y se ha logrado, digamos, como reducir un poco ese déficit tan grande que tenemos. A las empresas, a las multinacionales que extraen de este país muchos elementos, digámoslo así, muchos materiales, se pretendía de que a través de que cursaran el Congreso esa reforma, las empresas internacionales pues pagaran los impuestos, y a su vez de que pagaran los impuestos también están sujetas a pagar regalías. Esa reforma se presentó, pasó, o bueno, digámoslo así, que pasó por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional la tumbó. O sea, le dijo a las multinacionales: las tranquilas, ustedes no tienen que pagar aquí impuestos, ni mucho menos dejar regalías. O sea, y con eso lo que se pretendía era uno de los elementos que entraban en ese otro tema que se envió al Congreso, que no aprobaron, que era la ley de financiamiento. Estos no la aprobaron y por eso teníamos un déficit ahí en el presupuesto que no le aprobó el Congreso tampoco al gobierno, un presupuesto de 522 billones de pesos que quedó en últimas en 500 casi como 13 o 14, bueno, quedamos con un déficit de 12 billones que se pretendía con esa reforma, precisamente estabilizar ello. Pero esta gente no la aprobaron. Entonces, por eso es que en los temas de infraestructura en el país han quedado ahí, en el limbo, han quedado estáticos. ¿Por qué? Precisamente por eso. Entonces, esas reformas permiten hacer eso. Por último, decían por ahí de que si habían problemas, llamar al viejito. Pues el viejito está en problemas. Ahora, ¿a quién llaman? Y resulta de que, muy sencillamente, el Tribunal Superior de Bogotá ya le dijo: señor, estas son las pruebas que se admitirán, pero la fiscalía pidió nada más ni nada menos que 30 años de cárcel. 30 años de cárcel en los cuales el hombre, aparte de que cuando sea recluido, entonces ahí también llegarán otros casos como los crímenes de lesa humanidad. Ahí les quedó. Yo no sé el viejito a quién va a llamar, pero la situación para el hombre se complica. No es que yo lo celebre, pero este país tiene que entrar en unas condiciones diferentes a cómo se ha gobernado.